Amén, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar, para dejarle la palabra a la hermana Tere. Bendito Padre, gracias te damos por este día, bendito Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, tú nos cuidas y proteges. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes este servicio, bendito Señor, la palabra en tus manos y que nos redargullas, bendito Señor, con la palabra que nos va a impartir la hermana. Bendícela, santifícala y te damos gracias, bendito Señor, porque sabemos que tú eres bueno y te damos gracias en tu nombre, bendito Señor. Gracias porque puso un corazón dispuesto, bendito Señor, para dar esta palabra, bendito Padre. Úsala, bendito Señor, y síguela bendiciendo como hasta el día de hoy. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Adelante, hermana. Que Dios le bendiga. Amén, hermanos. Buenas noches. Pues me toca hoy compartir la palabra, pero bueno, vamos a empezar. Nuestro tema de hoy se llama Las contiendas, una muestra de inmadurez. Y vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 3, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Bueno. 1 Corintios 3, del 1 al 5 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Bien, tenemos 3 puntos pues a seguir. ¿De acuerdo? El primer punto se llama conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana. Vamos a ver qué entendemos por conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana. ¿Qué entendemos por este punto que estamos viendo ahorita? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Sí leyeron por lo menos sus devocionales? Mira, yo la primera vez que me conecto así, yo no le sé nada de esto de la cámara, ni le he visto nada, pero ahorita vamos a ver. No sé quién esté ahí que pueda contestar. Liz. Pues aquí dice que es que tenemos que tener nosotros como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que tener No te oyes en nada, nuestra Liz. vida. Ay, ¿no me escuchó? ¿Ahí me escuchó? Está activado mi micrófono. ¿Sí me escucho o me trabo? Al igual y es mi internet. Sí te escuchas. No, no nada. Sí te escuchabas. Empieza a explicar tu primer punto. Bueno, entonces, aquí nos habla del llamado a la paz,
que yo creo que es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque digamos, van a haber, como dice ahorita la palabra, que van a haber contiendas y disensiones, pero pues tú tienes que tener como que ese temple para controlar tus emociones, vaya, de una forma decirlo, para no, como que para no discutir o para no responder algo, que te están diciendo. Eso es lo que yo podría decir. Bien. Bueno, vamos a ver el punto número 1, que es el conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana. En la familia cristiana no debe de haber pues pleitos, iras, contiendas, porque eso demuestra que tienen un carácter cristiano inmaduro. ¿Sí? Porque cuando nos hacemos necios para oír algún consejo y creemos que nosotros pues sabemos todo, que podemos todo, es mentira. Entonces nos hacemos necios nosotros mismos y estamos formando, o no formando, sino tenemos, como dice la palabra, bueno, el tema de hoy, que son las contiendas, una muestra de inmadurez. Estamos demostrando que somos inmaduros para escuchar algún consejo o para no sé, sí. Bueno, pues es una tristeza que en nosotros no haya esa madurez espiritual que Dios requiere de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que somos inmaduros? Entonces es lo que les acabo de decir. ¿Sí? Nos hacemos necios para eso. Y esa es una tristeza, que entre nosotros no haya esa madurez, porque siempre estamos viendo los errores de cada uno de los hermanos. Estamos viendo en qué se equivocan, en lugar de orar y de orar por ellos y por nosotros mismos, para poder obtener o pedirle al Señor que nos dé una madurez espiritual, pues firme en Él, ¿no? Primera de Corintios 6, del 1 al 8, dice, a ver, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? A ver, Guille, ¿tú qué entiendes aquí? Como dice aquí Primera de Corintios, ¿qué dijiste? 6:1. Dice aquí Primera de Corintios, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos o no delante de los santos? Muchas veces tomamos malas decisiones y aquí dice claramente la palabra, si alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ¿qué es lo que hace? A veces la falta de madurez espiritual nos hace contender, nos hace errar en nuestras decisiones. Y eso nos lleva a ser injustos o a cometer, o cuando somos como dice aquí la palabra, a veces somos acelerados y luego nos ofuscamos y en lugar de ser sensatos y guardar silencio o apartarnos y ser sabios, nos ponemos a contender. Y eso nos lleva a dar un mal testimonio de una falta de madurez espiritual, porque un cristiano ahora en día
tiene que frenar su lengua, frenar su carácter. Yo sé que es muy difícil, yo soy una persona de carácter muy fuerte, pero aquí, como nos dice la palabra, ¿qué quieres hacer? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Pues no, porque a todos nos gusta la justicia y más cuando queremos tener la razón. Entonces no iríamos con alguien injusto, iríamos con alguien que nos dé la razón, que estamos bien. Pero hay que ver qué nivel de madurez espiritual tenemos para tomar esta decisión. Así lo dice aquí la palabra. Bueno, mira, lo que nos dice la hermana Guille tiene razón, porque si nosotros estamos demostrando lo contrario, estamos siendo inmaduros. Y se supone que debemos de ser, se supone, porque muchas veces no lo somos, debemos ser cristianos maduros, no cristianos inmaduros. Pero al comportarnos de esa manera, pues estamos demostrando todo lo contrario. Porque no permitimos que nos orienten, que nos digan nada, porque se supone que nosotros ya lo sabemos, ¿no? Entonces estamos demostrando una inmadurez espiritual. Nuestro segundo punto se llama interiorizar la actitud pacificadora como parte del carácter cristiano. ¿Qué entendemos como pacificadora? Por ejemplo, yo veo que están discutiendo o lo que sea. Si yo soy una persona inmadura, voy a seguirles el juego, me voy a meter en su juego de ellos. Más sin en cambio, si soy una persona madura, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de separarlos o de darles un buen consejo. Esa es mi manera de ver, ¿no? En base a Cristo, porque no nos vamos a poner a pelear junto con ellos, porque entonces ¿dónde está lo pacificadores que vamos a hacer? Dice aquí, hay algunas señales que demostramos que somos unos cristianos inmaduros. Queremos que Dios nos hable, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo creen que Dios nos va a hablar si somos unos cristianos inmaduros? Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la palabra, si no vamos a la iglesia, si no tenemos comunión con Él diariamente, ¿ustedes creen que Dios nos va a hablar? O probablemente nos hable, pero como somos inmaduros, necios, arrogantes, pues no lo oímos. No lo oímos, entonces eso demuestra que somos unos cristianos inmaduros, que tenemos un carácter inmaduro para escuchar la palabra de Dios o para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dejar de ser unos cristianos inmaduros? Orar, ayunar, leer la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y de esa manera, pues vamos a tener una comunión con Dios más cercana. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Nosotros confiamos en Dios mediante nuestros problemas. Sabemos que siempre vamos a tener problemas, pero no nos debemos de desanimar. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre está ahí con nosotros, Él nos oye. Siempre y cuando nosotros tengamos comunión con Él. Porque si nada más somos cristianos como nada más cuando lo necesitamos, ¿sí? Nos acercamos a Él. Tenemos ahorita un problema. No, pues yo soy cristiano. ¿Pero tú crees realmente que soy un cristiano maduro o soy un cristiano inmaduro? Porque nada más cuando lo necesito es cuando acudo a Él.
porque después me olvido, ya me solucionó mi problema o no sé, ya sentí o que me escuchó o lo que sea y ya me aparto. Ya dejo de leer, ya dejo de orar, ya dejo de asistir a la iglesia. Eso me convierte en un cristiano inmaduro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios, tenemos que acercarnos más a Dios. No nada más por conveniencia, no debemos de ser cristianos convenencieros. Tenemos que ser verdaderos cristianos, no nada más para nuestra vida, sino también para la vida de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque siempre nos están viendo, porque siempre están, aunque uno diga, ay, no, pues a mí no tiene nada que verme, no es así. No es así porque la gente siempre va a estar viendo. Siempre, nada más quieren una falla o lo que sea, porque enseguida empiezan a criticar. Ay, no, pues mira, según es cristiano y mira cómo anda, según es cristiano y mira cómo habla. Ese es nuestro testimonio. Debemos de dar un testimonio maduro, porque nuestra responsabilidad como cristianos es que la gente se acerque a Dios, no que se aleje. Y siendo unos cristianos inmaduros, ¿qué es lo que hacemos? Alejamos a Dios de las personas que realmente lo necesitan o que realmente lo quieran buscar. ¿Sí? Entonces ese es pues mi punto de vista. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es cambiar nosotros. Porque Dios es el que hace la obra, no nosotros. Pero Él la hace a través de nuestro testimonio. Porque ¿cómo vamos nosotros a querer que Dios haga la obra en alguien que siempre está viendo nuestros errores o nuestras fallas? Entonces, lo que debemos de hacer primero es cambiar nosotros para que la demás gente vea realmente el cambio que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Como cristianos inmaduros a cristianos maduros. Entonces, ese es el punto número 2. El punto número 3 es aplicar a la conducta los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. Tanto hermanos en Cristo como hermanos en la carne. Pero si hermanos en la carne siempre estamos peleándonos hasta por un lápiz, por una, no sé, por lo que sea. Siempre estamos discutiendo por cosas vanas. Ese también es un testimonio que nosotros como cristianos le debemos de dar a nuestros hermanos en Cristo y a nuestros hermanos en la carne. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a leer Génesis 13:8. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Amén. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amén. Exactamente. No debe de haber contiendas entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Es como les digo, hermanos tanto en la carne como hermanos en Cristo Jesús. Pero si siempre nos estamos peleando, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿O estamos demostrando que somos cristianos maduros ahí? Porque tenemos hermanos que no son cristianos. Y los hermanos que supuestamente son cristianos, muchas veces también demostramos o demuestran todo lo contrario. Con iras, con contiendas, con peleas. Entonces, ahí estamos demostrando que somos cristianos inmaduros. Entonces, para ser cristianos maduros tenemos que
que demostrarlo. ¿Sí? Sigue. Segunda de Timoteo nos habla que debemos ser vasos de honra y no de deshonra para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser vasos de honra y no de deshonra? A ver, Juanito, ¿cómo vamos a ser vasos de honra y no de deshonra? Debemos de ser, como dice la palabra, pues dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. Entonces, si la palabra nos habla que honremos al Padre, a nuestro Padre Celestial, debemos de comportarnos como Cristo, amando a nuestros hermanos, aún si nuestros hermanos no están de acuerdo en lo que pensamos o lo que decimos, o cómo nos comportamos. Debemos de amarnos con el amor de Cristo. Así es, ¿verdad? Debemos de amarnos unos a otros. Dice, cuando en la iglesia hay cristianos que son inmaduros, ¿por qué será? Porque viven o vivimos conforme a nuestros deseos personales. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, ay, no, es que es un cristiano inmaduro. La misma palabra nos dice que aquí en el inicio, que todavía somos, bueno, más bien nosotros ya no somos niños de leche. Nosotros ya somos niños para comer sólido. ¿Por qué? Porque no somos recientes, nosotros ya somos viejos, ya tenemos tiempo ahí. Ciertamente nos hemos apartado de la palabra, pero ¿por qué nos hemos apartado? Por inmaduros, porque no nos gusta que nos llamen la atención, porque no nos gusta oír la palabra o que nos digan nuestras verdades, por eso somos cristianos inmaduros. Entonces, por eso nos apartamos de la palabra, nos apartamos del Señor. Pero Dios nos da una oportunidad a cada uno de nosotros, 1 y 1000 oportunidades, pero muchos no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos endulcen el oído, nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿sí? Pero así nunca vamos a crecer, así vamos a seguir siendo niños de leche. ¿Y a quién le gusta que le den todavía mamila? A ver. ¿A quién? Al menos a mí ya no me gusta la mamila. Yo sí tomo lechita, pero en vasito, no en mamila. Entonces no somos niños fluctuantes, ya somos niños, ya somos personas adultas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que crezcamos. Que no seamos personas inmaduras. Entonces, a ver, vamos a seguirle. Aquí dice, la actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro, es lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Esos son los pleitos que hay entre la iglesia, porque pues muchas veces entre hermanos carnales también los hay. Pero pues yo digo que no debemos de pelearnos por nada. Pero pues cada quien tiene su manera de pensar. A ver qué dice. Disculpen, hermanos, pero es la primera vez que entro a esta cosa, a este tema, bueno, incluso a compartir, y sí se me hace un poquito más difícil. Entonces, aunque ya estudié,
con los nervios se me olvidó todo. ¿Sí? Espero que cuando les toque a ustedes no se les olvide nada. Porque, híjole, de veras que es medio nervioso estar aquí, ¿eh? No, yo creo que yo no voy a servir para compartir, man. Porque no, sí me pongo muy nerviosa, la verdad. Dice aquí que cuando buscamos la madurez espiritual con humildad y con amor, Dios mismo nos va moldeando, nos va desarrollando, se va desarrollando en nosotros para poder compartir. Sabemos que va a haber pruebas, desafíos que nos quieran hacer retroceder, pero si confiamos plenamente en Dios, Él nos sostendrá en todo momento. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a ser personas espirituales maduras, ¿qué debemos de hacer? Debemos dejar que Dios obre en nuestra vida, que sea Él el que obre en nosotros. ¿Sí? Entonces, pues, dice, el orgullo es un factor, un enemigo del crecimiento espiritual. En cambio, si somos humildes, es como les decía, si dejamos que Dios obre en nosotros, ahí estamos siendo humildes porque estamos permitiendo que Él sea el que obre en nosotros. No nos debemos de creer más que nadie, al contrario. Si Dios nos pone en un lugar, es para servir, no para creernos más que en nada. Entonces debemos de ser humildes en ese aspecto. La verdadera humildad, como dice, es una parte espiritual. Si no lo hacemos, viviremos separados del Señor, que es el que nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿De acuerdo? Dice, es posible que enfrentemos, como yo les decía, desafíos, pruebas, luchas, pero si nosotros estamos en Dios, Él es el que va a hacernos crecer. Debemos de mantener la distancia con el enemigo. ¿Y quién es el enemigo de nuestra alma? Muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero el mismo enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no permitimos que Dios obre en nosotros. Porque nos atraen más las otras cosas del mundo. Porque preferimos hacer cosas que no son agradables a Dios, apartarnos de Él, salirnos de la iglesia, no escuchar, simplemente aunque vayas a la iglesia, simplemente si no se te da la gana, no escuchas. Entonces los enemigos de nosotros o decimos, ay no, es que es el diablo. ¿Cuál? Ni siquiera te pela, ¿no? Somos nosotros mismos los enemigos de nosotros. Porque él ni siquiera se ocupa a veces de nosotros. Pero es nuestro orgullo, nuestra soberbia, la que no permite que nosotros crezcamos, que nosotros nos volvamos unos cristianos maduros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de dejar que Dios sea el que obre en nosotros. Vamos a buscar una cita para corroborar esto. A ver qué dice Primera de Pedro 5:5. A ver, yo la leo. Amén. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A ver qué entendemos en esta cita.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Perdón, esa no es la cita, hermana. Primera de Pedro. Primera de 5. Pedro. Ah, 5:5 dijiste. 5:5. Sí me equivoqué, perdón. Dice, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estaba yo diciendo? Que debemos de ser humildes para recibir algún consejo, alguna llamada de atención, porque muchas veces sí la necesitamos, ¿sí? Pero si no somos humildes para recibir eso, ¿tú crees que vamos a ser humildes para recibir lo que Dios quiera darnos? Pues no. Entonces debemos de ser humildes, humildes para recibir lo que Dios quiere de nosotros. Debemos de estar sujetos, dice aquí, a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué queremos ser, hermanos? ¿Queremos ser soberbios o queremos ser humildes? Debemos de ser humildes. Queremos ser humildes, ¿verdad? Debemos ser humildes. Humildes para que Dios sea el que obre en nosotros, para que seamos cristianos maduros, para poder compartir la palabra, para que nuestro testimonio allá afuera sea diferente, para las personas que nos vean o que se acerquen a ti. Muchas veces nos falta sabiduría, nos falta humildad para ver la necesidad de otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Ay, no, yo soy mejor que él. Ay, no, yo... No, nadie es mejor que nadie. Todos delante de Dios somos iguales. ¿Sí? Todos cometemos errores, pero lo que debemos de hacer es permitir que Dios sea el que obre en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con humildad, con respeto hacia otras personas. Porque si no somos humildes y les faltamos el respeto, ¿tú crees que se van a acercar a darte un consejo otra vez y cómo contestamos o cómo nos apartamos simplemente? No. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser maduros, cristianos maduros, para aceptar algún correctivo, porque muchas veces sí nos hace falta, sí lo necesitamos. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Maru, ¿tú qué opinas? Yo sé que a lo mejor no le entendieron mucho. A mí, Pero Dios nos muestra por medio de su amor que día a día nosotros debemos de seguir adelante. Él es el ejemplo porque él fue humilde, fue sencillo, vio las necesidades de en ese tiempo de todos aquel que necesitaba de él. Entonces nosotros tenemos esa base y esa seguridad que Cristo es el que nos ayuda, que el Espíritu Santo es el que nos motiva y tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Entonces, Él es lo que Él quiere que seamos nosotros, porque Él dio el ejemplo de ser humilde, de no ser soberbio, de preocuparse por los desamparados. Nosotros así también, como dices, las contiendas, las iras, todo eso debemos nosotros como seres humanos pedirle al Señor que nos ayude para no fallar y no tener eso entre los hermanos en la fe y los hermanos en la sangre. Ese es mi punto. Belia, ¿tú qué opinas?
Pues bueno, como aquí nos está enseñando el Señor conforme a su palabra, que debemos de ser humildes, porque pues ciertamente si somos soberbios, altaneros, pues ahora sí que la gente pues no va a creer cuando nosotros les hablemos del Señor Jesucristo, que solo en Él hay salvación y solo Él es el que, pues como dice su palabra, el único que nos perdona de nuestros pecados. Entonces, pues debemos de dar testimonio a los que nos rodean, pues ahora sí que no ser soberbios, porque pues ciertamente, como ahorita decía, si en nosotros está pues la mirada del que no conoce y pues ciertamente, pues si damos mal testimonio, pues ahora sí como dice el Señor, no nos van a creer cuando les hablemos del Señor Jesús, que solamente Él es el que nos ayuda pues a seguir, a persistir en sus caminos, en la verdad de su palabra. Y pues tenemos, como dice aquí también, pues sí, ahora sí que ser maduros y que Dios sea el que bueno, nos siga ayudando a persistir y para poder dar un buen testimonio a los que no conocen del Señor. Pues sí, eso es cierto, hermana, porque nosotros con nuestro testimonio decimos todo, todo, todo. ¿Sí? A ver, la hermana Guillermina, ¿qué nos puede decir? Bueno, mi punto de vista está en el versículo que dio la hermana Tere, primera de Pedro 5, 8, y dice, sepa que Dios nos mantendrá firmes mientras corramos en búsqueda de la madurez espiritual. Eso dice la palabra. Mientras corramos hacia la madurez espiritual, Dios no nos va a obligar a ser cristianos maduros. La madurez espiritual no se produce por accidente, no se produce por notas, no se produce por sobornos, ni siquiera se produce por llevarte muy bien con los pastores. La madurez espiritual, como dice aquí la palabra, se produce cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando en nuestra vida forjamos una meta, y nuestra meta es ser un cristiano maduro, no un cristiano agradable a los ojos de los hombres. La madurez espiritual se adquiere todos los días en la lectura de la palabra, todos los días en el ayuno, en el tener una plena comunión en la oración con Dios. Es como un crecimiento. A un niño le das mamila, decía la hermana Tere, ¿verdad? Pero llega un tiempo en que el niño ya no le llena la leche, necesita el alimento sólido, y las mamás les empiezan a preparar, pero no les sirven una milanesa, les dan papillas y les van preparando su comidita a los niños porque van en un crecimiento. Cuando un niño no recibe ese tipo de alimentos, entonces queda enclenque, desnutrido, le da anemia, y habemos cristianos así que impedimos el crecimiento, ¿verdad? Mediante nuestra ignorancia, nuestra flojera, nuestra falta de interés, y nos volvemos cristianos inmaduros. ¿Por qué? Porque no le pedimos a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, un crecimiento espiritual. Por eso constantemente nos apartamos del Señor, no nos gusta lo que nos dicen las predicaciones, no nos gusta aprender, no nos gusta sujetarnos a lo que hay dentro del orden de cualquier iglesia, olvide dónde vaya. El cristiano maduro se va a adaptar a la palabra de Dios, porque esa es la meta, o debe de ser nuestra meta, adaptarnos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer. Por eso habla de cristianos maduros e inmaduros. Y ahorita está la inmadurez. Y sí, lo podemos ver a lo largo de muchos cristianos. Nosotros es muy fácil sentarnos en la silla y criticar al hermano inmaduro. Y entonces cuando nosotros hacemos esas críticas, ¿qué pasa? Estamos siendo igual que el hermano, inmaduros, y no nos apegamos, como dice aquí la palabra. El crecimiento espiritual exige una humildad, una dependencia de Dios, totalmente del Señor.
Sin la madurez espiritual será una meta inalcanzable llegar al nivel que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser nosotros? La hermana lo dijo en su enseñanza. ¿Cómo queremos ser? ¿Agradables a los ojos de quién queremos ser? ¿Queremos ser agradables a los ojos de Dios? Si queremos ser agradables a los ojos de Dios, tenemos que aprender a actuar como cristianos maduros. Si queremos ser agradables a los ojos de Dios, tenemos que aprender a depender de Dios al 100%. Porque entonces, si nosotros nos vamos a quedar todo el tiempo tomando leche, hermanos, vamos a acabar siendo inmaduros, siendo enclenques, cristianos flacos, desnutridos. Y no vamos a alcanzar el crecimiento que Dios quiere de nosotros. La madurez espiritual personal debe de convertirse en una meta en nuestra vida. ¿Qué es la meta de un padre? Que su hijo crezca sano, sabio, buenas calificaciones y todo. ¿Qué cree usted que el Señor Jesucristo quiere de nosotros? Eso, que crezcamos siendo sabios, siendo maduros, para cualquier tipo de situación que se nos presente. Y yo creo que Dios, a través de esta enseñanza que nos da, nos pone a pensar por un momento. Ah, caramba, a ver, Guille, ¿estás de verdad siendo un cristiano maduro? ¿O todavía sigues como los niños pequeños haciendo berrinches esperando que te preparen el alimento? Yo creo que la decisión es de nosotros. Por lo menos eso entiendo de la madurez. Esa es mi opinión. Pues sí tiene razón la hermana, porque realmente somos cristianos maduros. Muchas veces no creo, porque no nos gusta que nos llamen la atención. ¿Sí? Y no nada más debemos ser cristianos maduros para que Dios nos use, sino debemos ser cristianos maduros para que la gente que está a nuestro alrededor nos vea, porque siempre nos están viendo. Entonces somos un testimonio vivo que Dios usa, pero si somos cristianos inmaduros, ¿de qué manera Dios nos va a usar? ¿Sí? Dios no nos puede usar si somos orgullosos, si somos soberbios, si somos altaneros, si somos groseros con las personas. Dios no nos usa de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos maduros para que Dios nos use, para ser testimonio para otras personas. Entonces eso es lo que debemos de hacer, hermanos. ¿De acuerdo? Debemos de seguir creciendo en la fe, creciendo espiritualmente, pero no para vanagloriarnos nosotros. ¿De acuerdo? Debemos de seguir creciendo para ser un buen testimonio de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios hace en nuestras vidas. No para que seamos más que nadie, porque somos todos hijos de Dios. Unos cerramos el camino, pero todos somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue mi humilde tema. Yo les compartí un poco de la palabra. Esperemos en Dios escuchar a la persona que sigue. A ver cómo nos va. Nos ponemos muy nerviosos, ciertamente, pero pues si somos constantes y como lo dije, leemos, oramos, tenemos comunión con Dios, Dios es el que nos va a ir moldeando poco a poco. ¿De acuerdo? Para que podamos crecer en Él. ¿Tienen otra cosa que decir, hermanos? Amén. A ver. Pues yo creo que en esta noche el Señor nos ha hablado, ¿no? Porque Él conoce nuestras vidas y en realidad sabe que en nuestros corazones muchas veces no hay esa humildad. Y creo que lo reflejamos, ¿no? En nuestra forma de vivir, de actuar, de cómo somos. Pero Dios es bueno y misericordioso y en este día nos habla, ¿no? Para que recapacitemos, porque la palabra del Señor dice que nos amemos unos a otros y nos soportemos unos a otros.
Así es. Y yo creo que lo más básico es empezar por, como lo decías tú, Tere, por nuestra familia, ¿no? Aún no sean hermanos cristianos, que ellos vean el cambio en nuestra vida. Y Exacto. cuanto más cuando somos todos cristianos, debemos de reflejar ese amor hacia el Señor. Y yo creo que el testimonio se da muchas veces sin hablar, sin decir, solamente nos decían antes el hermano Jorgito, Dios te cambia hasta el modo de caminar y damos ese testimonio a la gente, ¿no? Y sí, ciertamente no apartándonos del Señor, buscando su presencia, porque para muchos no nos es fácil, para muchos sí nos es fácil, pero yo creo que en esta noche el Señor quiere y nos da la oportunidad de que nosotros seamos humildes, que nos sujetemos primero al Señor, a su humildad del Señor, y después nos sujetemos a nuestros pastores y nos sujetemos a veces hasta a nuestros hermanos mayores en la carne, porque somos el testimonio vivo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues amarnos unos a otros y depender del Señor en todo tiempo, porque ciertamente sí, el Señor es tan bueno en su misericordia que a veces, aunque no somos maduros, Él está insistiendo, quiero que seas maduro, quiero que lleves mi palabra, quiero usarte. Y se nos hablan las predicaciones, quiero usarte, quiero que tú me sirvas, pero a veces no queremos tener un cargo, una responsabilidad. Y ciertamente decías tú, porque lo dice la palabra, ¿no? A veces queremos sentirnos más, pero primero nos tenemos que sujetar a Dios, después a nuestros pastores, lo que ellos digan, que el Señor les guía, está para nuestras vidas, en exhortación, en amor, porque el Señor nos conoce, conoce nuestra vida y Él quiere formar nuestro carácter, un carácter como lo tuvo Cristo, con amor, con humildad, y también lo tuvo con autoridad. Y a veces no tenemos esa autoridad porque no la sabemos pedir, no la sabemos buscar, no nos sabemos negar a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que cambiemos. Y en esta noche el Señor nos está hablando. Bueno, al menos a mí me habla, ¿no? En esta noche el Señor nos está hablando y quiere que seamos diferentes, que seamos maduros, que amemos a nuestros hermanos, como yo en mi caso, ¿no? A los que no conocen a Cristo y a ustedes que son mis hermanos en la fe, que los ame con errores, con fallas, que nos apoyemos, que nos demos la mano para estar de pie, no para derribarnos. Y hay tantas cosas, Tere, que el Señor nos habla en esta noche, que bendito sea el Señor. Yo solo te puedo decir esto porque, pues sí me da tristeza en mi corazón, porque muchos somos apartados, ¿no? Muchos somos apartados del Señor y buscamos nada más que nos digan lo que nos gusta, lo que queremos escuchar, pero no queremos ser exhortados. Gloria a Dios. Yo pienso así y bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Mari. Ciertamente es eso. Pero para poder hacer todo eso que usted dijo, lo que tenemos que hacer es permitir que Dios obre en nosotros. Primeramente en nosotros, para poder nosotros dar el testimonio o lo que la gente quiere ver en nosotros. Tiene que haber el cambio en nosotros primero. ¿Sí? Porque no voy a querer que mi hermano cambie si yo no cambio. Entonces tenemos que permitirle a Dios que sea Él el que obre en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, eso es todo lo que les iba a compartir. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra y porque Él sea el que nos enseñe cada día. Porque nos falta muchísimo por aprender. Pero tenemos que ser humildes para recibir la enseñanza que Dios nos quiera dar. ¿De acuerdo? Mi hermana Guille nos va a despedir, por favor. Gracias.
Señor y Padre, te damos gracias, porque tu amor y tu misericordia sobrepasan todas las cosas, Señor. Perdónanos si no hemos sido cristianos maduros. Perdónanos si no te hemos dejado, Señor, moldear nuestra vida, porque eres un caballero. Nos respetas, Señor, y también mantienes los límites de nuestras decisiones, Padre. Pero en esta noche te damos gracias por el amor y la disposición de mi hermana Tere, Señor. Gracias porque tú la usas y a través de sus labios hablas con tu palabra para nuestra vida, Señor. Y ciertamente no somos ni eruditos ni maestros. El mejor maestro eres tú, Señor, y en esta noche te pedimos que seas tú el que nos enseñes, el que nos muestres a cada uno, uno por uno, Señor, lo que nos hace falta para crecer y para creer en el poder y la gloria que tú tienes, Señor, para hacer de nosotros unos vasos útiles, Señor, herramientas que tú puedas usar, no siendo insensatos, no siendo faltos de fe, faltos de amor, Señor, no siendo vanagloriosos de nuestra propia vida, Padre, sino dándote todo el tiempo la gloria y la honra a ti, Señor. Si en algún momento, Señor, nos hemos quedado enanos y ha entrado en nosotros la inmadurez, Padre, para contender aún con tu palabra, Señor. Hemos tenido tantas pruebas, Padre, a lo largo de estos meses, que tú nos has enseñado cómo se debe de actuar con sabiduría. Y a veces salimos, Señor, con los ojos cerrados, pero queremos ser cristianos maduros, agradables a ti antes que a los hombres, Padre. Sé tú, Señor, el que hable a la vida de cada uno de mis hermanos, el que hable a nuestro corazón, Señor. Y te agradecemos por este medio, por esta oportunidad, por la vida de nuestros pastores, porque sabemos que todo esto, Señor, que se ha preparado, estas enseñanzas, Señor, son para que nosotros crezcamos y no nos quedemos enanos, Señor. Para que no seamos, Padre, esos cristianos, Señor, que nunca salen, que nunca crecen, Señor, sino que seamos verdaderamente esos cristianos que quieran hacer un crecimiento, Señor, contigo, que quieran crecer tomados de tu mano a pesar de las adversidades, mi Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de escuchar tu palabra, mi Dios, y que todo lo que hagamos, lo que digamos, siempre sea para la gloria de tu nombre, Padre. Bendice a Julio, bendice a Adi, Señor. Gracias por la vida de Debbie, Padre, y agradecemos tu infinita misericordia por cada uno de nuestros hermanos que se conectan, Señor. Guárdalos en el hueco de tu preciosa mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermana Tere. Hermanos, la palabra fue pequeña, precisa, concisa, pero edificante. Entonces, bien lo dijo la hermana Tere, si no queremos madurar, es porque no estamos dejando nosotros que Dios y que el Espíritu Santo esté actuando, redarguyéndonos en nosotros. Hermana Tere, muy bien. Vi que, más bien escuché, no vi porque no pude prender mi cámara, disculpen hermanos, pero sí escuché que se puso nerviosa, no pasa nada. Ya cuando vayas en la quinta, sexta vez que compartas la palabra, ya vas a estar más segura. Entonces, bien, felicidades hermana, Dios te utilizó y pues hermanos, hay que seguir lo que escuchamos, ¿no? Queremos ser maduros, estamos al inicio. Podemos tener 5, 10, 15, 20 años, como siempre les digo, pero puede ser que tengamos 32 años en el Evangelio y que todavía somos esos niños fluctuantes que con cualquier cosa en el sentido filosófico que nos llega a nuestros oídos, hacemos caso y nunca recurrimos a la palabra. Entonces, hermana Tere, muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo, igual a todos ustedes, hermanos, muchas gracias y pues que la bendición esté con ustedes, con su familia. Y recuerde, siempre deje que Dios nos moldee. Cuesta, sí, pero a la larga, hermanos, es como vamos a ir creciendo y como lo escuchábamos el pasado el pasado domingo, ir de gloria en gloria y que la misericordia y la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues bueno, hermanos, sean despedidos y que Dios les bendiga, que tengan una noche reconfortante y que el Espíritu Santo esté con ustedes. Nos estamos escuchando primeramente Dios el día viernes. Amén. Amén. Gracias hermanos, que Dios les bendiga.